Bien, ahora vamos a trabajar con el tema de éteres, ¿sí? Son sustancias formadas por esta fórmula general, ¿sí? Ya lo hemos visto cuando vimos nomenclatura, vimos que no tiene una nomenclatura muy importante, digamos, generalmente se lo nombran como sustituyentes, como ramificaciones, ¿sí? Por ejemplo, etoxi o similares. Sí, no tiene un nivel de importancia alta como podía ser, no sé, un alcohol, un ácido, etcétera, sino que estaban en la segunda tablita. De todas maneras, vimos que tenían una nomenclatura bastante variada, ¿sí? Podían ser nombrados como éteres, pero normalmente se nombraba como sustituyentes de cadenas principales. En cuanto a éteres, podemos definirlos o derivarlos en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos son los de cadenas de carbonos, ¿sí? Que pueden ser simples cuando son simétricos, es decir, cuando las dos R's son iguales, las dos R's que une el oxígeno son iguales, o asimétricos barra mixtos cuando las R son diferentes, o aromáticos cuando alguna de estas dos R's o las dos son anillos de benceno, ¿sí? O algún compuesto aromático. Un dato importante por ahí cuando le representan un anillo de benceno, ¿sí? O un compuesto aromático, en vez de poner una R, por ahí lo van a ver en algunos compuestos, en alguna bibliografía o algún videito, acá les pone una AR, que en vez de un radical de una cadena carbonos, representa un arilo, es decir, un anillo de benceno, un fenil, o algún compuesto del tipo aromático, ¿sí? Bien, algunos autores incluyen esta clasificación los llamados éteres internos, que son los llamados epóxidos. ¿Qué es un epóxido? Supónganse que tiene una cadena de carbono, ¿sí? Normal, común y corriente, y de repente, entre este carbono que está acá y este carbono que está acá, aparece un oxígeno, ¿sí? Esto sería un epóxido. ¿Por qué? Porque este oxígeno no está cortando la cadena de carbono, no es un éter, no es un éter propiamente dicho, sino que tiene un enlace oxígeno-enlace internamente entre la misma cadena de carbonos que ya existe. De todas maneras, estos compuestos tranquis que no los vamos a analizar. Cuanto a la nomenclatura, tal cual como les comentaba, tenemos una nomenclatura bastante variada, de cual algunas de ellas lo llamaban como éteres, ¿sí? Pero en general se los llamaba como ramificaciones. Por ejemplo, esta ramificación etoxi dentro de esta cadena larga de carbonos, que es un alcano, ¿sí? Acá tenemos un ácido carboxílico, el ácido benzoico, y esto lo nombra como ramificación, una cadena de dos carbonos con 5 hidrógenos, seguramente es un etoxi, CH3, CH2, el oxígeno y después viene la cadena principal, por eso es el etoxi. Y acá tenemos de vuelta la misma cadena de carbonos, ¿sí? El etoxi unido a un alcohol. Bien, en cuanto a los métodos de obtención tenemos dos principales, uno que ya más o menos lo mencionamos cuando vimos las propiedades químicas de alcoholes, pero lo mencionamos muy por encima como una característica puntual, ahora lo vamos a ver bien, y la síntesis de Williamson que sí ya la hemos casi tratado, sobre todo creo en fenoles. Bien, primero que nada deshidratación de alcoholes, ¿sí? Lo que nosotros habíamos visto es que cuando nosotros a un alcohol, ¿sí? Cualquier alcohol, lo sometemos en un medio con ácido sulfúrico, concentrado y caliente, y si nos dicen caliente generalmente nos dicen una temperatura, 180 grados, 160 grados, 170 grados, ¿sí? Son temperaturas un poco bastante altas. El alcohol, ¿sí? Una molécula de alcohol, se convierte en una molécula de alqueno. Cualquiera, ¿sí? El propanol se comporta en propeno, ¿sí? El etanol se convierte en eteno, el butanol en buteno, ¿sí? Depende de dónde esté el oxirilo, va a estar el doble enlace en ese lugar. Ahora, nosotros habíamos visto un caso puntual que es el del etanol, que el etanol con ácido sulfúrico no necesariamente concentrado y a 140 grados, dos moléculas de etanol se convertían en el dietil éter, ¿sí? O en el etoxietano. ¿Cómo reconocemos una reacción de la otra? Bien, principalmente cuando nos habla de calor muy caliente, muy concentrado, mayores temperaturas, el alcohol se convierte en alqueno. Cuando nos habla de ácido concentrado o nos habla de temperaturas un poco más bajas, como 140, 120, 130 grados, el alcohol se puede convertir en éter. Pero lo principal, que es el detalle que siempre nos terminan dando para saber cuál de las dos reacciones es cuántas moléculas de alcohol reaccionan al mismo tiempo. Si reacciona una molécula de alcohol para dar una de producto, una por una, es que un alcohol se deshidrata para convertir en alqueno, ¿sí? En esta reacción, particularmente hablando con ácido sulfúrico.
ácido sulfúrico y calor, porque son bastante similares. Si un alcohol se convierte una en una, con ácido sulfúrico y calor, está hablando de la reacción del alcohol en alqueno. Ahora, si nos dice que el mismo medio, ácido sulfúrico, con calor, no nos establece la temperatura, pero nos dice que van a reaccionar dos moléculas de alcohol, ¿sí? En medio de ácido sulfúrico, con calor, lo que va a pasar es que también se va a deshidratar. Pero en vez de llegar a un alqueno, como están reaccionando dos moléculas de alcohol al mismo tiempo, nos vamos a obtener un éter, ¿sí? Ahí es donde radica la diferencia principal. Puede ser que reaccionen dos moléculas del mismo alcohol, como en este caso, ¿sí? Reaccionan dos moléculas del mismo alcohol. Recuerden que uno de los dos alcoholes pierde el hidrógeno, el otro pierde el oxidrilo, así se forma el agua, y se unen por medio de la patita libre que les queda ahí, ¿sí? Este oxígeno se une a este metano y queda el éter. Si los dos éteres son iguales, generamos un éter que sería simétrico, lo mismo de cada lado del oxígeno. Esta reacción tranquilamente, como son los dos iguales, podríamos haberla puesto de esta manera y no habría problema. Ahora, también puede pasar que los alcoholes sean diferentes y nos dé una mezcla de éteres, ¿sí? Por ejemplo, si acá en vez de metanol tuviese etanol, ¿sí? Y nos dan esta reacción puntual, directamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir un solo éter, ¿sí? En este caso sí se produce uno solo. Se junta este con el de dos carbonos y tenemos ese producto. Genial. Nos dice, una molécula de etanol reacciona con una de metanol en medio de ácido sulfúrico caliente, ¿sí? Bueno, lo que va a pasar es que se van a deshidratar y va a obtener este éter particular. Ahora, si no nos es tan específico, sino que nos dice, si yo pongo etanol y metanol en un medio de ácido sulfúrico, ¿sí? A temperatura de 140 a 120 grados, ¿qué posibles productos puedo obtener? Bueno, ahí es distinta la pregunta. ¿Por qué? Pues si nos dice qué posibles productos puedo obtener, quiere decir que nos están entendiendo que puedo obtener más de uno. Bien, en este caso, como tenemos dos distintos, lo más probable es que tengamos éteres por la temperatura que les dije, 120 grados. Si me hubiese dicho 180 grados, en vez de 120, 140 grados, es distinto. Si me dice 180 grados, listo, este va a un alqueno, este va a otro alqueno. Pero si me dice 140, 120 grados, si nos da a entender que es una temperatura un poco menor, que el ácido no está tan concentrado, entonces nos puede dar una mezcla de éteres. ¿Cuáles serían esos éteres? Bien, si hay mucho metanol y hay mucho etanol, puede pasar que reaccionen uno con uno y nos dé la molécula que les acabo de comentar, ¿sí? O puede pasar que si hay mucho de cada uno, puede ser que un metanol reaccione con otro metanol y me dé esto, mientras que un etanol reaccione con el otro etanol y me dé CH3, CH2, oxígeno, CH2, CH3. ¿Sí? Entonces depende cómo esté hecha la pregunta. Si me dice, tengo etanol y metanol, lo pongo en un medio de ácido sulfúrico, caliente a 140 grados, 130 grados, ¿qué posibles productos puedo obtener? Bueno, y podría obtener, si junto metanol con metanol, dimetiléter. Etanol con etanol, dietiléter. Y si junto etanol con metanol, puedo obtener el metil, etil, éter. ¿Sí? Etilmetiléter. O metoxietano, mejor dicho. Ahora, si nos dice específicamente, reacciona por deshidratación una molécula de etanol con una de metanol, ahí seguramente voy a obtener la molécula que les dije al comienzo, ¿sí? Que es el metoxietano, directamente. Bien, y la síntesis de Williamson, que ya más o menos le hemos charlado, una reacción bastante importante para dar éteres, ¿sí? Fíjense que es una reacción bastante lógica, digamos, porque lo que nos establece sí, es partir de un halogenuro de alquilo y un alcóxido, que es un alcohol cuyo hidrógeno ha sido reemplazado por sodio, ¿sí? O por potasio también podría ser. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que viene pasando en un montón de reacciones en la cual hay un metal y un halógeno. El metal y el halógeno se van por su lado formando la sal y nos dejan patitas abiertas, nos dejan enlaces abiertos, que ahí es donde se van a juntar nuestras moléculas, ¿sí? Estos dos carbonos se juntan a esta cadena luego del oxígeno. Bien, en cuanto a las propiedades físicas, ¿sí? Hay algo bastante interesante, que es que no pueden formar puente de hidrógeno entre sí, porque justamente tienen un oxígeno, no tienen acá un hidrógeno para formar puente de hidrógeno entre sí como los alcoholes. Pero en el enlace
se forma un ángulo que no es de 180 grados, ¿sí? Acá le dice que es de 110 grados. No hace falta que recuerden el ángulo en particular, pero sí tienen que recordar que el enlace formado, ¿sí? No es llano, ¿sí? No es la molécula derecha como siempre le dibujamos, sino que el enlace está un ángulo, ¿sí? Que no es de 180 grados. Esto les permite mantener cierta polaridad en el enlace, es decir, que es una molécula dentro de todo polar. Esta polaridad no aumenta del todo de forma significativa el punto de ebullición de esta sustancia pura, ¿sí? Pero sí, al tener este momento dipolar, permite, ¿sí? Este ángulo, que cuando esta molécula la ponga cerca de agua, sí forme puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? Como acá hay una especie de momento dipolar, ¿sí? Acá se forma un polo más negativo y acá uno más positivo, sí forma puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Y esto hace que, si bien no aumenta significativamente el punto de ebullición de esta sustancia cuando está pura, sí permite que se disuelva un poco en agua, permite la solubilidad en agua, muy poco, pero la permite, ¿sí? Entonces, dice relativa solubilidad en agua porque no es tanta, es relativamente poca. Fíjense, 8 gramos cada 100 de agua no es una solubilidad alta, pero es dentro de todo soluble, es algo soluble, ¿sí? Bien, esta es la conclusión que les comenté acá. Ese pequeño momento dipolar no alcanza para aumentar el punto de ebullición respecto a otras sustancias similares, pero sí para formar puentes de hidrógeno con agua, lo cual hace que sea muy soluble. Y este sí es un dato puntual, que son sustancias muy volátiles. Cuanto a las propiedades químicas, hay que entender que los éteres son bastante estables, son muy poco reactivos, y hay tres propiedades principales que hay que analizar. La primera, carácter básico, es decir, que reaccionan en cierta forma como bases, muy parecido a lo que lo hace el amoníaco, ¿sí? Como que cuando está con un ácido fuerte, le pide el hidrógeno hacia ácido fuerte, se lo saca, por así decirlo, para formar un catión, y reacciona formando una especie de sal, ¿sí? Que no es una sal en sí, pero ya van a ver que es una especie de... Otras reacciones, cuando reacciona con ácidos fuertes, también se rompe el enlace entre carbono y oxígeno, ¿sí? Hay una ruptura de la unión. Y la última es la oxidación, ¿sí? Realmente no son fácilmente oxidables, pero sí se oxidan en presencia del dicromato de potasio, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Reaccionan parecido a lo que reaccionan los alcoholes. Bien, respecto al carácter básico o alcalino, lo que le combinaba, pueden combinarse con el ácido clorhídrico, sobre todo con el ácido clorhídrico particularmente, porque vamos a ver que con el iodídrico y el bromídrico hacen otra cosa. Pero con el clorhídrico en particular, lo que sucede es que le piden el hidrógeno, o sea, reaccionan con el ácido sacándole el hidrógeno como haría una base, formando esto, ¿sí? Que es un catión muy parecido a lo que sería el hidronio. Recuerden que el hidronio era cuando el agua absorbía un hidrógeno de más y se formaba el catión hidronio, que lo vimos por ahí en pH un poco. Bien, hace prácticamente lo mismo. Absorbe este hidrógeno y se forma un catión, ¿sí? Y se forma algo parecido a una sal, ¿sí? Cloruro de dimetil oxonio, ¿sí? Ese es el nombre que recibe este tipo de aniones. Fíjense que no es un nombre difícil, ¿sí? De todas maneras, esto tranqui, que no es algo que se tome con frecuencia, si aparece una vez cada 1000 años, pero fíjense que todos estos iones se llaman oxonio, es el catión oxonio. Y antes de decir oxonio, nombran las ramificaciones. Dimetil, etil, metil, dietil, ¿sí? Etil, propil, oxonio, etc. Bien, la ruptura de la unión carbono-oxígeno se da cuando reacciona con ácidos fuertes, ¿sí? Con el clorhídrico no, porque ya vimos que sucede esto, pero cuando reacciona con el yodhídrico o el bromhídrico, lo que sucede es que se rompe este enlace, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y bueno, hay dos posibilidades. Se puede cortar acá, ¿sí? Bueno, se puede cortar acá, o se puede cortar acá. Depende de dónde se corte, es qué alcohol se va a obtener, ¿sí? Pero siempre da lugar a dos posibilidades, sobre todo cuando tenemos dos cadenas diferentes de carbono. Si fueran iguales, solamente tengo un posible producto y listo. Pero cuando son diferentes, me da lugar a dos productos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Si se corta acá, este recibe el yodo, mientras que el que se queda con el oxígeno recibe el oxígeno. Siempre el que se queda con el oxígeno recibe el hidrógeno y forma el alcohol, mientras que el que se queda sin el oxígeno recibe el yodo o el bromo y forma el bromuro o yoduro de alquilo. Acá lo mismo, si la molécula se corta acá, este que tiene el oxígeno recibe el hidrógeno, formando el alcohol de un solo carbono, digamos, el metanol, y esto, el etil que queda suelto, recibe el yodo formando el yoduro de etilo. Lo mismo pasaría con el bromo,
Si las dos cadenas fueran iguales, las dos R fuesen iguales, es más sencillo, porque como las dos son iguales, por ejemplo, CH3, oxígeno, CH3, solo tengo una sola posibilidad, ¿sí? Le agrego ácido bromídrico, por ejemplo, y tengo una sola posibilidad, la corto acá. Bueno, me queda una cadena con un solo carbono, que se queda con el bromo, y la otra cadena de un solo carbono, que tiene el oxígeno, y se lleva el hidrógeno para formar el alcohol. Pero no tengo más posibilidades, ¿sí? Solamente tengo una. Las dos posibilidades se dan cuando las dos partes de la cadena son distintas. Bien, y la oxidación, como les comentaba, no es una molécula que sea fácilmente oxidable en general, pero cuando reacciona en medio ácido con dicromato de potasio, lo mismo que alcoholes, lo que sucede es que se oxidan. ¿A qué? Bien, se oxidan igual que alcoholes, dando aldehídos o podrían ser incluso cetonas. ¿Sí? ¿Por qué digo cetonas? Si acá vemos que se forman dos aldehídos. Bien, pero supónganse que acá no tengo CH3, supónganse que acá hay un CH con un CH3 para arriba y un CH3 para abajo. ¿Sí? Esto sigue siendo un éter. Sin embargo, cuando yo rompa acá estos dos enlaces, este, que es un etil, se va a oxidar en esta punta formando el aldehído. Eso no hay problema. Pero, esto que me queda sueltito, ¿sí? Cuando se lo lleve la oxidación y me venga para acá, lo que va a pasar es que el carbono oxidable es este que está acá en el medio, ¿sí? Entonces, este carbono se va a oxidar al máximo posible, se va a ir el hidrógeno este que está acá, y no se va a formar el aldehído, sino que se va a formar la cetona. ¿Por qué? Porque es un carbono secundario, no es un carbono primario como este. Entonces, si es un carbono primario el que está unido al oxígeno, forma aldehído. Si es un carbono secundario el que está unido al oxígeno, forma cetona. ¿Sí? Pero la reacción siempre es con este medio, hay que prestarle atención. Fíjense que es el mismo medio con el cual actúan los alcoholes, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque el éter, justamente, son dos alcoholes que se han deshidratado y se han juntado. Entonces, si son dos alcoholes, ¿sí? Al romper la estructura y separarlos, y ponerlos en un medio con dicromato de potasio, reaccionan como si fuesen alcoholes, formando aldehídos, formando cetonas, en función de si eran primarios o secundarios.